I feel like a boy with a problem. I can't believe what we've forgotten. And I even slapped your face and made you cry. Esto es una especie de congregación o secta de seguidores que o con más o menos pasión, pero está claro que si nos encontramos en esta ceremonia es porque le vamos a rendir tributo a nuestro Fernando Pessoa. Hoy precisamente se cumple el 80 aniversario del fallecimiento o presunto fallecimiento de un presunto Fernando Pessoa. Ser consciente de que murió a los 47 años, hace 80 años, a los 47 años, y dejó un legado que uno de sus últimos biógrafos dice que daría para 60 libros de 500 páginas. Yo creo que todos los lectores, los escritores lectores, siempre tenemos un libro, uno o varios, que a lo largo de la vida, ¿no? Kundera decía que te susurraban al oído y nunca desaparecían. Y para mí el libro del desasosiego ha sido uno de esos libros que siempre he tenido ahí, con el que me he cruzado muchas veces en la vida. La primera vez era muy joven, no es un libro para leer en la juventud, desde luego. Ni para recomendar a nuestros hijos o a nuestros sobrinos. Probablemente no llegues a una edad adulta. Yo me crucé con el libro en las estanterías de mi casa, ¿no? He tenido la suerte de vivir en una casa llena de libros y entonces era un libro que subía y bajaba de las estanterías, lo tenía siempre mi padre por ahí. Yo cuando hablo de querencia, pues hablo también de veneración y de adoración, porque los que estamos absolutamente obsesionados por la literatura, por la creación y por los libros en general, tendemos a eso, a mitificar, a idealizar a nuestros autores favoritos desde que somos niños y incluso hasta que nos morimos, hasta los últimos días de nuestra vida, ¿no? Y al fin y al cabo es una deificación del intelecto. La historia de la génesis, de cómo el propio libro surgió, de cómo en el 62 ya se empezaron los primeros intentos de ordenar fragmentos y daros cuenta que solo en el 82 se consiguió en Portugal lanzar una edición que fue la que en el 84 trajo a Ángel Crespo y Seix Barral, sí, dirigida por entonces por Mario Lacruz, que es el padre de Max Lacruz, el editor de Funambulista, y que el año pasado, a propósito de ese 30 aniversario de la salida en el 82 de la edición de Seix Barral, se publicó esta antología. Que yo admiro de Pessoa y de este libro es el respeto al oficio de escritor y luego la nobleza y la pureza que tiene como escritor, ¿no? Que yo no lo he encontrado en muchos más escritores. Esto es algo que a mí me ha fascinado siempre y que me gustaría poder emular. Llegar a la conclusión de que es uno de los elegidos. Es uno de los elegidos. Como luego con el tiempo, paradójicamente, se ha... Yo creo que es el gran maestro de aquellos escritores que no tenemos, yo creo que no la tengo y creo que vosotros tampoco, esa ambición de oficio que prostituye, ¿no? El oficio de escritor. Además es un libro de mesilla de noche, ¿no? Que según el estado de ánimo que tengas, la época de tu vida, lo voy a leer, no lo voy a leer. Sí. Entonces, yo por ejemplo, yo los tengo todos los de Pessoa subrayados, con anotaciones, con papeles, porque son libros muy vivos, o sea, están vivos continuamente. Completamente vivos. El desasosiego, como tú decías antes, probablemente y no envejece nunca. Vuelva incluso a nacer otra vez, ¿no? Puede ser, yo lo digo en el estudio previo, digo, un libro de antiayuda, dice. Antiayuda, es que es perfecto para alcanzar la infelicidad. A veces, con triste deleite, que si un día, en un futuro al que yo ya no pertenezca, estas frases que escribo perduran como cosa de mérito, tendré por fin quienes me comprendan, los míos, mi verdadera familia, para en ella nacer y ser amado. Pero lejos de ir yo a nacer en ella, habré muerto mucho tiempo antes. Seré comprendido solo en esfinge, cuando el afecto ya no compense al muerto de la falta de afecto que sufrió en vida. La conmemoración, decía Pessoa, la muerte es un recodo del camino. Morir es simplemente dejar de ser visto. ¿Por qué hay tanta contradicción en este libro? Porque es Bernardo Soares en realidad. Es decir, es un Bernardo Soares hablando con Pessoa, es un Pessoa hablando con Bernardo Soares. Entonces es una contradicción tras otra. Y decide o toma la decisión de no publicar antes que mal publicar o que no ocurra lo que piensa que debía ocurrir y lo deja para la posteridad, para la escritura. Yo creo que para él publicar era algo mediocre. No recuerdo a mi madre. Murió cuando yo tenía 1 año. Todo lo que hay de disperso y duro en mi sensibilidad nace de la ausencia de ese calor y de la añoranza inútil de los besos de los que no me acuerdo. Soy postizo. Me desperté siempre
contra pechos ajenos, acunado por persona interpuesta, en los desafectos, en el desapego a la vida. Fragmentos. Y todavía al día de hoy la controversia sobre cómo organizar los fragmentos cuando el propio Pessoa no dejó un orden establecido es palpable, hasta el punto de que yo aquí hasta, entre comillas, pido disculpas porque voy a hacer algo que podría para los, en fin, puristas resultar una, ¿cómo se dice?, un crimen, que es romper el orden y darle el que a mí me conviene para, en el fondo, organizar la antología en un día cualquiera en la vida de Bernardo Soares. Mi madre murió cuando tenía yo 1 año, mentira, No es mi cierto. cochina. Pero quien está escribiéndolo es al que le ha encargado un diario íntimo que es su no tanto heterónimo sino su doble personalidad, Bernardo Soares. Tengo frío de la vida. Todos son sótanos húmedos y catacumbas sin luz en mi existencia. Soy la gran derrota del último ejército que sostenía el último imperio. Desea el final de una civilización antigua y dominadora. Estoy solo y abandonado. Yo, que me acostumbré, en cierto modo, a mandar a otros. Estoy sin amigo, sin guía. Yo, a quien siempre hay otros guiaron. La soledad de Pessoa. La soledad que no solamente sintió de niño, por el desapego que tuvo con su madre, probablemente, sino la soledad también del semi-heterónimo de Bernardo Soares, quizás, ¿no? O sea, yo creo que hay una fusión de los dos personajes, de Bernardo Soares, que es su semi-heterónimo, y luego el auténtico Fernando Pessoa. Él sí tenía claro que era un libro. Él mismo decía muchas veces en los folios donde escribía fragmentos, esto es para el libro El desasosiego. O sea, el título, por ejemplo, el carácter del libro se lo dio, y de prosa además, se lo dio el propio Pessoa a los 17 y estuvo hasta prácticamente el 34 dejando fragmentos en papeles, ya digo, de todo tipo en su baúl. También el libro de Salsodía es una ensoñación de él también, o sea, llegan al baúl, empiezan a encontrar los fragmentos y otra cabeza, que no es la suya, decide ordenar. Los fragmentos que están ahí incluidos son los que él quería destinar al desasosiego. No lo sabemos. Del potencial libro, ¿cuántos fragmentos quemó o hizo destruir? Esto es una de las maneras que hay de leer el libro. Hay otras, yo creo que hay otras 17 o 18. Según Hay una antología de la editorial Berenice, no sé si alguno conocéis, Papeles de la Oficina, Vázquez y Sía, que es exclusivamente una antología de los fragmentos que hablan del mundo laboral en general y concretamente de su experiencia en las oficinas con el patrón Vázquez de por medio, etcétera, etcétera. Cuanto más avanzamos por la vida, más nos convencemos de dos verdades que, sin embargo, se contradicen. La primera es que, ante la realidad de la vida, palidecen todas las ficciones de la literatura y del arte. Estas conceden, es cierto, un placer más noble que los que da la vida. Sin embargo, son como los sueños, en los que sentimos sentimientos que en la vida no se sienten y se conjugan formas que en la vida nunca llegan a encontrarse. Son, a pesar de todo, sueños de los que uno despierta, que no constituyen recuerdos ni nostalgias con los cuales uno pueda después vivir una segunda vida. La segunda forma, es que, siendo deseo de toda alma noble recorrer la vida por completo, tener experiencia de todas las cosas, de todos los lugares y de todos los sentimientos vividos, y siendo esto imposible, la vida solo puede ser vivida subjetivamente y solo negada puede ser vivida en su sustancia total. Se destruye para poder vivir a través de su pluralidad, a través de todos los heterónimos, la vida que es incapaz de vivir en sí mismo. Sí, esa párrafo que has leído tiene dos partes, una más terrenal quizás, ¿no? ¿Sabes? Que es el enfrentamiento, la contracción entre su vida, la vida que quiere vivir y la que no puede vivir, ¿no? ¿Por qué crea él sus heterónimos? Precisamente, hay que morirse a veces para que tu obra en sí empiece a... El ortónimo a debe resurgir. morir para que los heterónimos hablen finalmente, ¿no? Una técnica narrativa, sinceramente, que busca sus precedentes, sus antecedentes en la literatura anterior, como César Verde, por ejemplo, ¿no? Tenemos también a Antonio Machado, que utilizaba sus alter egos, es que era una técnica pura y simplemente narrativa para poder multiplicarse, para poder abarcar todos los temas que quería abarcar, porque él se consideraba un genio en vida. En su verdad y en su maldad, en el abuso y en la paradoja, en la capacidad de afirmar irónicamente lo contrario de un axioma, ya irónicamente adoptado, realiza una poesía de las más revolucionarias del siglo XX. Pessoa es un grito de dolor y un balido, un canto altísimo y un gesto, una uña que araña la pizarra donde un buen profesor querría trazar la tranquilizadora demostración de su teorema. Una manera desde la tumba
nos va poseyendo. Sin embargo, es necesario. Eso te iba a decir, porque él era... Que dice, el onanista es la perfecta expresión lógica del amante. Es el único que no disimula ni se engaña. El universo no es mío, soy yo. Mucho más que eso, o sea, es que era una patria demasiado pequeña, ¿sabes? Le quedaba pequeño al mundo. Es mucho más universal, Pessoa, porque lo he comentado antes. Esa búsqueda de su propia genialidad a través de otras personalidades, ¿no? Pues la patria portuguesa es demasiado ínfima, a pesar de la grandeza imperial que tuvo en el 200, ¿no? Y el lenguaje portugués, el portugués venía pequeño, inventaba un montón de palabras maravillosas, que luego en portugués suenan preciosas y además traducidas al castellano, más bonitas todavía. Modificado. ¿Sería posible un libro de desasosiego sin estar tan desasosegado como estuvo? A nivel ya de escritura, pensar que muchos de esos textos que dejó en 1000 papeles al aire eran una primera versión, eran como quien dice un primer borrador, a duras penas con tachaduras, sí, él revisaba, pero iba compulsivamente escribiendo, dejando... Organizar de tal manera nuestra vida que sea para los otros un misterio, que quien mejor nos conozca solo nos desconozca más de cerca que los otros. Así, he esculpido mi vida, casi sin pensar en ello, pero tanto arte instintivo ha puesto en ello que para mí mismo me ha vuelto una, no del todo clara y nítida, individualidad mía. Soy un nómada de la conciencia de mí mismo. También resume perfectamente el ir y venir por todas las conciencias, por todas las almas de sus propias creaciones y de sus propios sueños, de sus propios heterones. A los 7 o 8 años ya estaba empezando a morirse en vida. Ya a los 6 o 7 años ya llevaba como 4 o 5 heterónimos, o amigos invisibles. Sí. Abandonar todos los deberes, incluso los que nadie exige, repudiar todos los hogares, incluso los que no fueron nuestros, vivir de lo impreciso y de vestigio, entre grandes púrpuras de locura y encajes falsos de soñadas majestuosas. Ser algo que no sienta el peso de la lluvia exterior ni la congoja del vacío íntimo. Andar errante sin alma ni pensamiento, sensación vacía de sí misma, por caminos que bordean montañas, por valles hundidos entre laderas escarpadas, en lontananza, absorto y fatal, perderse entre paisajes como cuadros, no ser, diluido en lejanías y colores. A mí me ha llamado mucho la atención sobre las posibles influencias de Pessoa en el cine. En el cine yo creo que tiene su gran admirador, que yo creo, es una persona personal, que es Bergman. Claro. Pessoa es Bergman, Bergman es Pero bueno, pero Woody Allen es un adoro de Bergman, entonces... Entonces, claro, llegas todo a rebota. por ahí. Unos libros Si que te eres llevan otros libros bergmaniana, que te eres llevan otros pessoana, libros. no... Las 4 paredes de mi pobre cuarto son para mí, al mismo tiempo, celda a distancia, cama y ataúd. Mis horas más felices son aquellas en las que no pienso en nada. No quiero nada, ni siquiera sueño. Perdido en un torpor de vegetal errático, de mero musgo que creciera en la superficie de la vida. Disfruto sin amargura de la conciencia absurda de no ser nada, del sabor previo de la muerte y del apagamiento. Somos muerte. Lo que consideramos vida es el sueño de la vida real, la muerte de lo que en verdad somos. Los muertos nacen, no mueren. Están cambiados, para nosotros, los mundos. Cuando consideramos que vivimos, estamos muertos. Estamos a punto de vivir cuando estamos moribundos. Quien quisiera hacer un catálogo de monstruos no tendría más que fotografiar en palabras las cosas que la noche trae a las almas somnolientas que no consiguen dormir. ¿Por qué no se suicidó? Pero me repliego y hablando, soy del tamaño de lo que veo. De 40 años sigamos encontrándonos para celebrar aniversarios de Pessoa y haciéndonos, por supuesto, la misma Feel like a boy with a problem. I can't believe what we've